Bueno, hermanos, hoy vamos a dar continuidad a la serie Conociendo a Jesús en Romanos, en la carta a los Romanos. Y la Biblia no debería tener como partes favoritas, pero obviamente sí es. Y quizás esta carta a los Romanos es una de las cartas que personalmente me gustan muchísimo por el contenido y la cantidad de sana doctrina y de conocimiento que nos da de todo el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a iniciar leyendo precisamente en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 21 al 26. Voy a leer para ustedes la Nueva Traducción Viviente en esta versión. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. Y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Gloria al Señor, qué linda palabra, ¿verdad? De este pasaje que acabamos de leer, hermanos, podemos extraer muchas verdades. Y quizás quiero con ustedes repasar algunas de ellas en esta mañana, precisamente basado en el título del mensaje, que es Eternamente Perdonados. Ser perdonado eternamente. No sé si a usted le ha pasado que usted necesite el perdón de alguien, ¿verdad? Como dicen por ahí, cuando necesitamos ir a pedir cacao para que nos perdonen, ¿verdad? A devolver peluches. Hay otro dicho por ahí. Pero este texto nos lleva a verdades absolutas en la vida de nosotros, los hijos de Dios. Vamos a ir a compartir con ustedes 5 de estas verdades. Voy con la primera. El perdón eterno es una necesidad para el ser humano. El perdón eterno es necesario para nosotros, para todo hombre y mujer. Este mismo texto de Romanos 3, en el verso 23, y voy a leerle la versión Reina Valera, muy conocida por muchos, dice, por cuanto todos pecaron, y voy a personalizarla, diría, por cuanto todos nosotros pecamos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque, hermanos, sin perdón divino, todos, absolutamente, usted y yo, todos estaríamos expulsados, estaríamos condenados, estaríamos apartados de la gloria de Dios. Y lo peor de todo, bueno, más terrible que estar apartado de la gloria de Dios es condenado, por supuesto, a la muerte eterna. A la muerte eterna. El perdón de Dios es necesario para poder vivir, porque Dios es la fuente de la vida plena. Dios es la fuente de la vida en abundancia. Y sin su perdón,
estamos nosotros, estaríamos todos completamente perdidos y sentenciados, por supuesto. Yo no sé si usted sabía que una persona, o sea, el ser humano, puede soportar de 45 a 65 días sin recibir alimento. Yo no sé si usted le ha pasado que por algún motivo no pudo cenar o no desayunó un día y atrasó su hora de comer, ya a las pocas horas, por lo menos yo, ya mi estómago comienza a gruñir, ¿verdad? Casi que a exigir el alimento. Bueno, estudios han demostrado que una persona puede soportar de 45 a 65 días sin recibir alimento. Y si nos vamos al tema del agua, ¿verdad? ¿Sabían que una persona puede sobrevivir de 3 a 5 días sin una gota de agua? Eso estando a temperatura normal y sin ejercicio físico, ¿verdad? No me refiero a alguien que está en un lugar calientísimo, ¿verdad? Y haciendo mucho ejercicio, jamás va a poder soportar de 3 a 5 días. Eso lo hace alguien en un clima agradable y estando pasivo, ¿verdad? Sin desarrollar nada fuerte. 3 a 5 días es lo que soporta el ser humano sin agua. Y déjeme contar algo bien interesante, investigando un poquito del tema. Fíjense que un croata, ¿verdad? Una persona originaria de Croacia, es la que tiene el récord de estar más tiempo sumergido en agua sin respirar. ¿Y saben cuánto duró? 24 minutos y 33 segundos sin respirar. Yo no sé cómo hizo, ese hombre debe tener 4 o 6 pulmones, pero logró hacer e implantar ese récord. Récord que por supuesto yo no le quiero discutir, ni mucho menos tratar de imitar. Imagínense, hermanos, que si para mantener la vida física, ¿verdad? Necesitamos alimento, buen alimento, necesitamos el agua, que es indispensable para nuestro cuerpo, y necesitamos también, obviamente, el oxígeno, ¿verdad? Porque sin oxígeno nos vamos a morir. Así también es de imprescindible para el hombre recibir el perdón de Dios, si queremos realmente tener vida eterna, vida plena. Si no recibimos el perdón de Dios, no vamos a poder vivir. Así que la primera verdad que quiero compartir o que comparto con ustedes en esta mañana es precisamente esa. El perdón eterno es una necesidad absoluta, es una necesidad básica para el ser humano. Vamos a la segunda verdad que quiero exponerles en esta mañana. El perdón eterno, hermanos, es inmerecido. Inmerecido es el perdón eterno. Aquí en mi casa, cuando se hace la distribución de las funciones, ciertos miembros de la familia, cuando les toca algunas tareas del hogar, dicen, eso no es justo, le toca al otro, ¿verdad? No hay justicia. Mi esposa y yo siempre en son de broma decimos, no, aquí en esta casa no tenemos una democracia, tenemos una dictadura donde papá y mamá ponen las reglas, pero a veces dicen, es que no es justo, no, yo no me merezco que me pongan a hacer esto o lo otro. Bueno, el perdón eterno que recibimos del Señor, sin duda alguna, hermanos, es inmerecido. Miren lo que dice el Salmo 130, 3 y 4, que leo para ustedes. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón y por eso debes ser temido. El perdón que recibimos del Dios no es algo que nosotros podemos exigir, no es algo que nosotros podemos decir que lo merecemos porque somos muy buenos o porque hemos cumplido la ley de Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace algún tiempo se tuvo una noticia ahí en todos los medios del caso de un deportista que exigió a través de la vía legal el recibir un premio que era un premio millonario, mucho dinero, que se entregaba a un deportista que alcanzara ganar una competencia internacional de renombre que pusiera muy en alto el nombre del país, digamos entonces una hazaña deportiva extraordinaria.
Recuerdan ustedes, si alguno tal vez les trae a la memoria el caso, de este hermano de una ministra o exministra en aquellos tiempos de deporte, que reclamó y finalmente, aunque moralmente, diríamos, no le correspondía, legalmente usó las herramientas que dijeron frente a un tribunal, falló en que había que entregarle ese premio millonario. Por cierto, creo que ese premio ya fue eliminado. Bueno, mucha gente decía, recuerdo en redes sociales y todo, ¿cómo es posible que le vayan a dar? Este hombre no merece ese premio. ¿Cómo le van a dar esa millonada? Tanta gente que necesita el dinero y le están entregando a una sola persona tantos y tantos millones de colones. No recuerdo ahora, pero era muchísimo dinero. Bueno, muchas veces los seres humanos a veces nos creemos que tenemos de alguna forma el derecho de reclamar el perdón de Dios porque me he portado bien, porque he sido una buena persona. Tenemos que tener mucho cuidado en esto. Si buscamos la salvación en la ley, ¿verdad? En la ley, en la palabra, estamos, yo diría, usaría el término, estamos fritos. Porque por más que intentemos acatar la ley mesiánica, la ley mosaica, nosotros transgredimos también la ley. Claro que lo hacemos. Puede ser que usted diga, es que yo conocí a alguien que ha sido muy buena persona, que es una persona de muy alta estima para todos, que genera grandes obras, obras sociales, ayudas, que siempre ha cumplido la ley a cabalidad. Pero tenemos que tener algo claro, nadie, ninguno de nosotros es infalible al pecado. Porque si nosotros dijésemos que no pecamos, ¿verdad? Que miren, yo es que estoy tan agarrado del Señor que yo cero pecado, ¿verdad? Además, si por aquí pasan mujeres, yo ni vuelvo a ver, y si por aquí me ofrecen dinero, yo ni lo vuelvo a tomar, y si yo no veo nada más, no veo ni película ni televisión, yo me dedico exclusivamente a lo mío, y digo, yo no peco, estaríamos diciendo entonces que la Biblia miente, y la Biblia no miente, hermanos. En el verso 23 del capítulo 3 de Romanos que recién leímos, dice que todos pecamos. No dice que algunos, no dice que los malos, no, sino todos, absolutamente todos pecamos. Así que no hay ni uno solo que pueda merecer por su propio esfuerzo el perdón y la salvación de Dios. No puede llegar y exigirle al Señor el ser perdonado por sus propias acciones. Así que, hermanos, la primera verdad es que el perdón eterno es una necesidad para usted y para mí. Y la segunda verdad es que es un perdón inmerecido. Vamos a la tercera verdad. Cristo es la única vía del perdón. Cristo es el único camino del perdón. Juan 1:29 dice lo siguiente. Al día siguiente, Juan, y se refiere a Juan el Bautista, ¿verdad? Vio a Jesús que se acercaba a él y le dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Note que Juan dice, aquí tienen al Cordero de Dios. No dice uno de los corderos, es el único, porque Cristo es la única vía hacia la cual accesamos al perdón del Señor. Nadie más puede hacerlo. A veces, y hemos visto muy comúnmente cómo cuando una persona fallece, la tradición de la Iglesia Católica ha sido que a través de las misas y los rezos se pide por el alma de las personas. Bueno, bíblicamente entendemos que esto no tiene ningún efecto, porque si hasta el último suspiro de nuestra vida nosotros no hemos recibido el perdón de Dios, no hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, ya nada se puede hacer. Quiero contarles una anécdota rápida. Cuando yo era niño, ¿verdad? No hace tanto, y una de las ventajas del Zoom ahora es como el pastor los mutea, nadie puede decir, y si lo dice ya yo no lo voy a escuchar, ¿verdad? Pero bueno, hace algunos años, cuando yo era un niño, en las vacaciones, recuerdan que las vacaciones escolares eran de 3 meses, uno salía en noviembre y volvía a la escuela hasta el primer lunes de marzo, así se estilaban aquellos años. Entonces, uno se dedicaba a jugar en las vacaciones, a compartir con los niños. Mamá era una mujer
digamos, obsesiva, compulsiva con la limpieza. Bueno, mi mamá era terrible en ese tema y entonces no me dejaba ir a jugar fútbol por el simple hecho que me ensuciaba, ¿verdad? Entonces, para mí, mi mamá era en contra de la mugre, ¿verdad? Ella todo tenía que estar limpio. Bueno, mamá en esos años trabajaba como cajera en la clínica bíblica, en la sodita de la clínica bíblica, y entonces tenía un turno que era de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Y más o menos como a las 2:20 ya mamá estaba en casa, quedaba muy cerca. Entonces, como hijo algo astuto, por lo menos eso pensaba yo me escapaba a jugar con mis amigos. Y cuando en ese entonces yo no tenía reloj, nunca, no tenía un relojito para ver la hora. Entonces siempre le preguntaba a alguien que pasaba por la plaza donde íbamos a jugar fútbol, señora, ¿qué hora tiene? Y me decían, 1:50, y corra, ¿verdad? En carrera, bañando, cambiando la ropa, para que cuando mamá me encontrara con el cuadernito, y antes venían las tablas al dorso de los cuadernos, y yo, 6x6, 36, 6x6, y mamá, oh, qué lindo, mi chiquito está estudiando, ¿verdad? Vea qué bandido que era yo, hermanos. Y resulta que entonces un día se me ocurre, me voy a jugar con los amigos fútbol ahí en la plaza de la escuela, y resulta que estuvo tan bueno los partidos, de esos que van como 28-27, y cuando dicen los chiquillos, el que hace el último gol gana, ¿verdad? Y era la emoción del fútbol. Cuando en eso veo ya que estaba realmente ya muy avanzado el día, le pregunto a alguien, ¿qué hora tiene? Y me dice, las 2:10. Hermano, y corra para la casa, digo, me voy, y salgo yendo, ¿verdad? En carrera porque tenía que llegar primero que mamá a casa. Cuando voy dando la vuelta a la esquina ya para llegar a donde vivíamos, oh, hermano, mi mamá estaba en el corredor barriendo ahí con la escobita. Y yo tenía en eso entonces, no sé, 8, 9 añillos, ¿verdad? Por ahí. Y yo me senté en la acera y me puse a llorar porque mi mamá me iba a dar una de aquellas, ¿verdad? Que ni les cuento. Mamá era una persona muy brava. Y recuerdo que entonces, donde estaba yo inclinado ahí llorando, salió don Luis Reyes. Don Luis Reyes era un querido vecino, conocido de la familia, que tenía un taller ahí él hacía manualidades de artesanías, más bien carretas típicas y todo. Era un pintor extraordinario, don Luis Reyes. Y cuando me ve ahí llorando, seguro, donde me chorreaban las lagrimillas y todo sucio, me dice, Oscarito, ¿por qué estás llorando? Yo le dije, ay, don Luis, no es que mi mamá me va a dar una tumba, ¿verdad? Y ya le cuento y me dice, no te preocupes, quédate que yo voy a ir a hablar con tu mamá, voy a interceder por vos. Y yo, ¿en serio, don Luis? ¿En serio? Sí, quédese aquí, yo voy a hablar con su mamá. Y se va don Luis Reyes y yo ahí, ¿verdad? Entre las verjas, echando ojo para ver cómo estaba la cosa. Cuando veo a don Luis gesticulando con mi mamá, conversando, no sé qué, al poco tiempo regresa don Luis y me dice, Carito, venga, vamos, ya hablé con su mamá. Dice su mamá que tiene que hacerle caso, pero que no se preocupe, ¿verdad? Su mamá no le va a pegar, yo por esta vez lo salvé. Y me voy con don Luis, todo contento, ¿verdad, hermanos? Entonces ya, hola mami, ¿verdad? Y me dio con una sonrisita y ya se despide don Luis, se va don Luis. Yo muy contento entro a casa, la casa en aquellos años eran esas casas que tenían un pasadizo hasta el final y las habitaciones a cada lado. Cierro la puerta y yo ni volví a ver para atrás cuando sentí, ¿verdad? El primer fajazo y ni me cuento, hermanos, ¿verdad? Y yo lloré, ¿verdad? Como al día siguiente, cuando ya salí advertido y castigado por mamá por mi desobediencia, me encuentra don Luis y me dice, ¿cómo le fue? Le digo, le digo, ¿usted qué va? Le digo, me dieron duro y me dice, ¿en serio te pegó tu mamá? Le digo, sí. Y me dice, qué brava su mamá. Le digo, a buena hora se da cuenta, ¿verdad? Les cuento esto, hermano, porque de alguna forma me recuerda con mucho cariño cómo realmente no es sino solo a través de Jesús que podemos alcanzar el perdón. Nadie puede de alguna forma pedir al Señor perdón por nosotros. Es una decisión personal, es algo que debe de nacer dentro de nuestro corazón. Por más buenas intenciones que otras personas tengan por cada uno de nosotros, somos responsables y al tribunal del Señor acudiremos individualmente, no por lo que los demás hicieron o intentaron hacer o interceder por nosotros de alguna forma. Así que, volviendo al tema, Cristo es la única vía del perdón. Repaso lo que hemos visto hasta el momento.
Entonces, la primera verdad es que el perdón eterno es una necesidad para el ser humano. La segunda verdad es que es un perdón inmerecido. Y la tercera verdad es que Cristo es la única vía del perdón. Vamos a la 4 y vamos terminando prontamente. El perdón eterno, hermanos, es por gracia. Es un regalo de Dios. Es un regalo del Señor. Efesios 1:7 nos dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Ante la pregunta, o a veces te puede cuestionarse, ¿cómo puedo estar en la debida relación con Dios? La religión de los judíos decía antes que uno puede llegar a estar en la debida relación con Dios cumpliendo meticulosamente todo lo que la ley mandaba. Pero eso equivale, hermanos, a decir que nadie, absolutamente nadie, tiene la menor posibilidad de llegar a estar en la debida relación porque nadie puede cumplir perfectamente todos los mandamientos de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para que nos demos cuenta de la realidad del pecado en la que estamos. Solo cuando conocemos la ley e intentamos cumplirla, nos damos cuenta de que nos es imposible hacerlo. El propósito de la ley, hermanos, es hacernos llegar a la conciencia de nuestra debilidad, de nuestro pecado. Entonces, uno diría que es imposible llegar a Dios. Todo lo contrario, porque el camino que nos lleva a Dios no es el de la ley, sino el de la gracia. No por méritos propios, sino exactamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios nos perdona porque Cristo nos redimió, no por un premio alcanzado individualmente. Hay quien piensa que no necesita, por ejemplo, yo he escuchado a gente, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito de nadie, yo tengo mi propia relación con el Señor. Porque yo soy bueno, yo me porto muy bien, o porque no le hago daño a nadie. Y este tipo de personas con ese pensamiento terminan ignorando por completo la obra redentora de Jesús en la cruz. Y van a estar tratando de alguna forma de alcanzar la santidad con sus propios esfuerzos. Seguirán empecinados en su justicia propia, tratando de estar bien con Dios con base en lo que esa persona puede hacer y nunca, hermanos, sujetándose a la justicia de Dios, la cual se recibe únicamente como un regalo por medio de la fe en Jesucristo. Esta verdad, hermanos, debemos entenderla, debemos comprenderla, debemos digerirla, debemos saber y entender el grandísimo y sublime amor de Dios por nosotros, por usted y por mí, al darnos este regalo maravilloso, extraordinario, inigualable de su perdón y salvación, aunque sea inmerecido para cada uno de nosotros. Para ir finalizando, entonces, recordemos que la primera verdad es que el perdón de Dios es una necesidad para el ser humano. Número 2, es un perdón inmerecido. Tercero, Cristo es la única vía del perdón. Y cuarto, recibimos ese perdón por gracia, por misericordia de nuestro Señor. Y quinto y final, verdad que quiero compartir con ustedes en esta mañana hermosa de domingo, es que el perdón eterno requiere decisión. Romanos 3:26, en su última parte, dice, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿A quién va dirigida esta palabra? A nosotros los pecadores, el Señor nos hace justos a sus ojos cuando creemos en Jesús. Para recibir el perdón eterno se requiere, hermanos, decisión. Y no me refiero a que Dios nos dé un pliego de condiciones o de requisitos bajo los cuales podamos ser perdonados. No, hermanos, recibir el perdón del Señor implica fe, implica creer en el Hijo de Dios, implica además de la fe, implica arrepentimiento y obediencia.
Juan 3:18 nos dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Ahora, usted dice, bueno, ya yo fui perdonado, ya recibí a Jesucristo en mi corazón, le entregué mi vida. Ahora, habiendo recibido el perdón eterno, ¿será entonces que ya podamos vivir tranquilos, liberados y dándole rienda suelta a nuestra naturaleza humana y pecadora? De ninguna manera, no. Dice John Stott, un gran estudioso y predicador, teólogo, pone esta frase, pensamiento de él que me parece muy acertado y comparto con ustedes. Es por medio de su muerte expiatoria que el castigo por nuestros pecados puede ser perdonado, mientras que es por medio del Espíritu que mora en nosotros que el poder de nuestros pecados o el poder de nuestro pecado puede ser vencido. ¿Qué es todo esto en esencia? Bueno, ¿en qué consiste la diferencia entonces entre el perdón por la gracia de Dios a través de Jesucristo y el antiguo sistema de la ley mosaica? William Berkeley, en su comentario del libro de Romanos, dice lo siguiente: el método de la obediencia a la ley se refiere a lo que el hombre puede hacer por sí mismo, mientras que el método de la gracia consiste en lo que Dios ha hecho por el hombre. Pablo hace hincapié en que nada que nosotros podamos hacer puede ganar el perdón de Dios. Solamente lo que Dios ha hecho por nosotros puede ganarlo. Por tanto, hermanos, el camino que conduce a la perfecta relación con Dios no es un intento desesperado para ganar el perdón de Dios por nuestra propia cuenta, sino es la humilde y arrepentida aceptación del amor y de la gracia que Dios nos ofrece en Jesucristo. Termino con esto. El sabernos eternamente perdonados no implica que nos da la licencia para pecar, sino más bien que cuando somos redimidos recibimos el Santo Espíritu de Dios, el cual nos instruye, el cual nos alerta, el cual nos advierte para que seamos fieles a esa decisión de fe. Seguimos viviendo en un mundo pecador, pero ya no somos esclavos del pecado. Aunque podemos tropezar, sí, podemos tropezar, Él nos levanta y solo con su glorioso poder y nuestra disposición nos corresponde no recaer nuevamente en ellos. ¿Qué nos toca a nosotros como hijos de Dios? Pues nos toca, hermanos, creer en el Señor Jesucristo, arrepentirnos y ser obedientes a la instrucción del Santo Espíritu del Señor. Ore conmigo, por favor. Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu perdón eterno, Señor, que hemos recibido a través de tu Hijo Jesucristo. Porque nos es suficiente, Señor, y nos basta con la muerte de Cristo en la cruz y cuando resucitó con el triunfo, Señor, sobre el pecado, sobre la maldad. Padre bendito, haz de nosotros hombres y mujeres, hijos tuyos, Padre, que estemos en una constante búsqueda, Señor, de tu perdón con arrepentimiento, con humildad y sobre todo, Señor, con obediencia. En el nombre de Jesús, así te lo pedimos. Amén y amén.